¿Qué tal, chavos de séptimo? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la clase de hoy, pero antes de empezar con la clase, solo quiero hacer un recordatorio rápidamente de lo que algunos todavía creo yo que no han ingresado a lo que es el grupo de Facebook nuestro. Yo les vuelvo a recordar, todos pueden descargar el libro en la página que habíamos creado. Aparecen los libros de todos los grados, entonces el de séptimo grado dice el libro del estudiante de séptimo grado. Usted le da clic a esta parte de aquí y descarga el libro. Pero si lo descarga en su teléfono, evidentemente tiene que tener instalada la aplicación de PDF. La aplicación usted la puede buscar en el Play Store del teléfono, buscando lo que es el Acrobat Reader. Y con el Acrobat Reader usted ya puede abrir o desplegar el libro, ¿no? Importantísimo libro, porque nosotros estamos trabajando en base al libro. Bien, más arriba aparecen acá nuevamente, muestro los videos. Entonces aquí dice videos de séptimo grado. Entonces en su teléfono usted donde va a cliquear es donde dice 14 más, con intención de buscar el último video. Los videos van ordenados desde el primero que yo envié, que creo yo que fue este, hasta el último que yo envié el día lunes. Entonces ahí ustedes tienen la opción de buscar los videos. Si no hemos entendido una clase, pues podemos retroceder ahí y buscar los videos de los temas respectivos que hemos estado viendo. Si no tienen, de casualidad no tienen Facebook, entonces la otra opción que les doy es entrar a YouTube, que es una página abierta. Entonces usted buscar el canal mío, el canal es José Manuel Castellanos Perdomo, donde yo aparezco aquí, ya aparecen desplegados todos los videos del Chepe Lolo que hemos enviado. Este, este que tenemos por acá, por ejemplo, es de noveno grado, este es de octavo, este es de décimo, este es, miren, el de ustedes, el de séptimo, y aparecen los de undécimo, estos dos videos. Entonces, quiero que todo el mundo tenga los videos, que puedan verlos las veces que ustedes deseen, porque cuando volvamos al colegio solo vamos a ir a hacer un pequeño repaso general de todo lo que hemos enviado para después hacer una evaluación. Entonces yo los invito e invito a los que todavía no han enviado las tareas, que recuerden que estas son clases virtuales, que no es cierto, no estamos dentro del colegio, no son presenciales, pero igual valen y están validadas por la Secretaría de Educación. Por tal razón, yo los invito entonces a que si existen compañeros que todavía no han enviado tareas, los invito y los animo pues a seguir trabajando. Igual, quiero felicitar, antes de olvidarme, hay muchos de ustedes que han estado trabajando de manera genial. Yo los quiero felicitar porque la experiencia de la virtualización es nueva para todos, incluyéndome a mí. Entonces, pues nos toca, ¿no? Y la idea es que ustedes entiendan los contenidos de matemáticas, que la responsabilidad que yo tengo es con ustedes y pues igual, seguir. Los felicito a los que han mandado las tareas muy bien. Quedo completamente satisfecho con ello. A los padres de familia que han estado encima de sus hijos, también quiero aprovechar el momento para agradecerles el hecho de animar a sus hijos a seguir trabajando a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Pero que primero Dios vamos a superar la etapa. Bien, vamos entonces a pasar a la presentación. Hoy vamos a ver, miren, ya vimos haciendo un recuento la suma, la diferencia o resta, la multiplicación y nos falta la última operación aritmética matemática que es la división de números positivos y negativos. Bien, vamos a empezar entonces con la presentación de hoy. Y el tema que ustedes van a escribir en su cuaderno es división de números positivos y negativos. Bien, si ustedes recuerdan un poquito, cuando ustedes estaban en la escuela, seguramente su profesor o profesora de la escuela decían que para poder dividir primero teníamos que saber multiplicar, porque resulta ser que la división es la operación inversa de la multiplicación y en la primera parte del libro vamos a entenderlo por qué. Veamos entonces. Nos vamos a ubicar en la sección número 3 de su libro, donde aparece la parte de la división. Y nos vamos a ir directamente al ejemplo 3.12. El ejemplo 3.12 dice encuentre el número que va en la casilla. Entonces miren, me aparecen cuatro ejemplos donde va a aparecer una casilla en blanco. La idea de esto es buscar qué número iría en la casilla en blanco de tal manera que encontremos el producto que tenemos de multiplicar estos dos números. Por cierto, si yo recuerdo las partes de la multiplicación, que quizás eso fue, me quedó pendiente haberlo dicho en la parte de la multiplicación, el video de la multiplicación, es que estos dos números que se están multiplicando entre sí se llaman factores, ¿no?
Este es el multiplicando y este número se llama el multiplicador. Y este número que yo obtengo acá de efectuar la operación de multiplicación se llama producto. Entonces vuelvo a repetir, el primer número se llama multiplicando, el segundo número se llama multiplicador. El resultado se llama producto. Entonces en este caso vamos a ir buscando, como ustedes pueden ver, la primera casilla es la del multiplicando. Entonces vamos a ir buscando el multiplicando. Recordando la ley de los signos. Miren que la respuesta aquí para encontrar positivo 12 tiene que ser un número acá que tiene que ser con qué signo. A ver, pensemos un poquito. Ah, pues tendría que ser positivo, ¿cierto? Porque al multiplicar positivo por positivo, eso me da un positivo 12. ¿Qué tal si aquí hubiese sido un negativo? No se puede porque negativo por positivo, entonces me hubiera quedado aquí negativo. Entonces tenemos que buscar un número positivo que al multiplicarlo por positivo 3 me dé positivo 12. Y yo sé que ya que tú estás en casa, ya sabes cuál es el número. Evidentemente, para que yo obtenga positivo 12, a ver, busquemos un número que multiplicado por positivo 3 me dé positivo 12. Ah, yo sé que ya lo adivinaste. ¿Es positivo? 4. Al multiplicar positivo 4 por positivo 3, el resultado es positivo 12. ¿Ok? Más por más da más y 4 por 3 es 12. Muy bien, encontramos el multiplicando. Muy claro eso, ¿no? Bien, busquemos ahora este multiplicando. Pensemos, el producto que yo obtengo aquí es negativo 12. Por tanto, al ver este número que es positivo 3, debo de buscar un número entonces que al multiplicarse por positivo 3 me dé negativo 12. Quiere decir que este número de aquí tendría que ser negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué número sería? Ah, bueno, ya lo sabemos, negativo 4. Negativo 4 por positivo 3 me da negativo 12. Muy bien, veamos el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo tendría que ir un negativo 4 por el hecho de que el producto que obtengo de multiplicar estos dos factores tiene que ser positivo 12. Veamos aquí, menos por menos da más y 4 por 3 es positivo 12. Y veamos el último ejemplo. El último ejemplo es que este número del multiplicando que yo tengo aquí tiene que ser un número tal que al multiplicarse por negativo 3 me obtenga como producto un negativo 12. Por tanto, tendría que ser como, a ver, pensemos un poco, tendría que ser positivo o negativo este número. ¿Qué pasa si yo coloco un negativo acá? Pensemos, negativo por negativo, positivo, pero la respuesta no me da positiva, me da negativa. Por tanto, este número que va aquí tiene que ser negativo. Ah, negativo, positivo 4. Positivo 4 por negativo 3 es negativo 12. Bien, entonces esto es bien importante a la hora de entender una división. ¿Por qué es importante? Por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Volviendo a repetir entonces, aquí teníamos multiplicando multiplicador, encontrábamos el producto. Muy bien, miremos lo siguiente entonces de la división. Siguiente diapositiva. Dice aquí que en tercer grado se aprendió que se puede expresar la multiplicación como una división. ¿Por qué sucede esto, jóvenes? Sucede porque resulta ser que la división es el proceso inverso de la multiplicación. Veamos por qué. Fíjense bien, nosotros en el primer ejemplo de la diapositiva anterior teníamos positivo 4 por positivo 3 igual a positivo 12. Entonces vamos a recordar tercer grado de cómo nosotros convertíamos la multiplicación en una división. Veamos cómo se hace. Vean cómo hicimos entonces la conversión de esta multiplicación, la convertimos ahora en una división. Vean que el número que teníamos como producto pasó ahora a estar dentro de la división. En esta parte de aquí, como el dividendo de la división. Entonces, vuelvo a repetir, el producto de la multiplicación se nos convirtió en el dividendo de la división. Dividido, miren, este número, que en el caso de la multiplicación era el multiplicador, pasa ahora a ser el divisor. Entonces, parte de la división, dividendo entre el divisor y obtenemos ¿qué número? Ah, vean, obtuvimos el mismo multiplicando de la diapositiva anterior. Por tanto, observen aquí,
al dividir 12 entre positivo 3, la respuesta que obtenemos es positivo 4. Entonces miren cómo cambian las cosas ahora. Lo que era el producto ahora pasó a ser el dividendo en la división. El multiplicador pasa de ser multiplicador ahora a ser un divisor. Y la operación que tenemos acá de división de este número se llama el cociente. Muy bien. Entonces volviendo a repetir. Tenemos acá positivo 12 entre positivo 3. Eso es igual a positivo 4. Quiero que observemos los signos. Positivo, ya no digo por, ahora digo entre positivo 3. Eso es igual a positivo 4. Quiere decir que más entre más, este es igual a más. 12 entre 3, eso es igual a 4. Muy bien, vamos a continuar entonces. Veamos el segundo ejemplo que teníamos en la diapositiva anterior. En lo anterior teníamos en la multiplicación negativo 4 por positivo 3 y eso nos daba negativo 12. Vamos a convertir entonces ahora esta multiplicación en una división como sigue. Bien, observemos entonces, otra vez. Lo que teníamos como producto ahora pasa a ser el dividendo en la división. Entre lo que era el multiplicador ahora pasa a ser el divisor en la división. Y eso es igual a obtener a un cociente de menos 4. ¿Cómo obtuvimos el cociente? Bueno, negativo por positivo, miren, nos da negativo. Y 12 entre 3, eso es igual a 4. Muy bien, ustedes pueden ver, podemos ir comprobando que la operación inversa de la multiplicación es la división, ¿cierto? Movemos entonces este número a hacer en este caso, un dividendo, lo dividimos entre el divisor y obtenemos un cociente. Veamos el siguiente. Tenemos ahora negativo 4 por negativo 3, eso nos dio en la diapositiva anterior como positivo 12. Vamos a convertir entonces toda esta multiplicación, la convertimos ahora a una división. A ver, pensemos antes de cliquear en la siguiente. Esto que era el producto, ¿dónde pasa? Ya sabemos que va a pasar como el dividendo. El multiplicador que teníamos aquí va a seguir siendo ahora el divisor y la operación que vamos a tener de división ahora va a ser el cociente. Positivo 12 entre negativo 3, eso es igual a negativo 4. ¿Por qué nos da negativo 4? Por lo siguiente, porque un número positivo dividido entre un número negativo, la respuesta es negativa. Y al dividir 12 entre 3 es igual a 4. Por eso es importante saberse muy bien las tablas, ¿ok? Porque la idea es pensar en lo siguiente. Debo de buscar un número que al multiplicarlo por el divisor obtenga el dividendo, ¿cierto? Yo puedo comprobar la división fácilmente. Si yo multiplico estos dos números, debería de obtener estos dos números. Veamos si es cierto. Negativo por negativo es positivo y 3 por 4 es 12. Igual en este. Positivo por negativo es negativo y 3 por 4 es 12. Y en el primero, positivo por positivo es positivo y 3 por 4 es 12. ¿Se dan cuenta entonces? Ya descubrieron que la operación inversa de la división es la multiplicación. Y vamos con el último ejemplo. En la diapositiva anterior teníamos que positivo 4 por negativo 3 es igual a menos 12. Veamos ahora cómo se escribe en división. Tendríamos entonces, el producto ahora es el dividendo, sería negativo 12 entre negativo 3 y eso es igual a positivo 4. Veamos por qué. Negativo entre negativo, eso es positivo. Y 12 entre 3, eso es igual a positivo 4. Bien, espero que hayan comprendido hasta esta parte de la presentación que llevamos, cómo es que la división es el proceso inverso de la multiplicación. Veamos aquí entonces el foquito que nos está enseñando algo muy importante en el libro. Quiere decir entonces que cuando multiplicamos dos números, cuadrado por triángulo y obtenemos un círculo, para cambiarla a una operación de división, entonces el producto, que en este caso era el círculo, que tenemos por aquí, o la circunferencia, como lo quieran ver, en este caso es el círculo, dividido entre el triángulo, obtenemos entonces el cuadrado. En pocas palabras, multiplicando por multiplicador igual el producto, para pasarlo a la división, entonces el producto pasa a ser el dividendo entre este multiplicador pasa a ser
el divisor, y lo que obtenemos aquí es el cociente, que en la parte de la multiplicación era el multiplicando. ¿Ok? Entonces, de esa forma comprobamos que la operación inversa de la división es la multiplicación. Bien, siguiendo entonces con la presentación. A ver qué nos quiere decir por acá Scooby-Doo. Veamos lo siguiente. Saquemos las conclusiones entonces. Lo siguiente. En la división de dos números positivos y negativos tenemos lo siguiente. Según el signo. Si el signo de los dos números es el mismo, el signo del cociente es positivo. ¿Sí? Es decir, que cuando dividimos dos números que tienen igual signo, la respuesta me tiene que quedar positiva. Y si el signo de los dos números es diferente, el signo del cociente es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo divido dos números con diferente signo, la respuesta va a ser negativa. Y a nuestro libro, por aquí, nos dice cuál es la ley de los signos para la división. Signos iguales, dice aquí. Entonces, positivo entre positivo es positivo, negativo entre negativo es positivo, y cuando son signos diferentes tenemos negativo entre positivo es negativo, y positivo entre negativo es negativo. ¿Ok? Entonces ustedes pueden darse cuenta acá que la ley de los signos para la división es exactamente igual que el de la multiplicación. ¿Ya se dieron cuenta? Es exactamente igual. Muy bien. Veamos qué dice por acá en el libro. Algo muy importante que dice en el libro. Dice, si triángulo representa un número diferente de 0, es decir, 0 entre triángulos es igual a 0, porque 0 por triángulo es igual a 0. Es decir, que en este caso lo que me está diciendo a mí, en este caso, es que la división sí está definida cuando se presenta este caso. Ahora, dice acá abajo, la división entre 0 no está definida. Veamos lo que tenemos por acá. Si yo tengo esta división de esta forma, donde el dividendo que es 0 es dividido por un divisor que es 10, 0 entre 10 es 0. Eso sí es cierto, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque al utilizar la operación inversa, que es la multiplicación, al multiplicar 0 por 10, eso es 0. Entonces validamos la operación de la división. ¿Qué tal si aquí, por ejemplo, hubiese sido al revés? 10 entre 0 igual a 0. Eso no es posible hacer por lo que acabamos de decir, que la división entre 0 no está definida. Esto es muy importante entenderlo desde séptimo grado. Es decir, en pocas palabras, nunca en el divisor de una división puede existir el valor de 0. Muy bien. Y creo yo que cuando estuvimos en clases presenciales, cuando mirábamos el tema de los números racionales, yo explicaba el porqué de ello. No me voy a entretener en esa parte hoy. Bien, veamos entonces los ejemplos. Ejemplos 3.13. Dice los ejemplos. Calcule, inciso A, positivo 18 entre positivo 3. Luego vamos a hacer el inciso B, negativo 18 entre negativo 3. Vamos con el primero. Recordando siempre la ley de los signos. En este caso, si ustedes se fijan en los dos ejemplos que tenemos acá, tenemos iguales signos, ¿no? Miren, positivo entre positivo. Y aquí tenemos negativo entre negativo. Si sucede eso, ya sabemos que las respuestas nos tienen que quedar como positivas en ambos casos. Veamos entonces el primer ejemplo. Tenemos positivo 18 entre positivo 3. Entonces, positivo entre positivo, eso va a ser positivo. Y 18 entre 3 es 6. ¿Por qué es 6? Bueno, comprobémoslo. Positivo por positivo es positivo. Y 3 por 6 es 18. ¿Sí? Hemos buscado en la tabla del 3 un número que multiplicado por este número obtenemos el primero que teníamos por acá, que era positivo 18. ¿Se dieron cuenta? Bien, ahora quiero que observen algo, porque si ustedes comparan con su libro, el libro, ya voy a hacer el procedimiento que hace el libro. Si en las tareas usted me hace este procedimiento así como está correcto, es válido, ¿ok? Pero el libro, ya más adelante vamos a ver qué es lo que hace el libro, que utiliza el paréntesis previamente y coloca el signo previamente. También es válido. Entonces lo voy a enseñar de las dos formas porque a mí me sirve para grados posteriores que usted entienda que esta división de esta forma se escribe también de esta forma. Veamos el inciso B. El inciso B es negativo 18 entre negativo 3. Vean que negativo entre negativo me tiene que quedar positivo, ¿ven? Negativo entre negativo tiene que ser positiva la respuesta. Entonces me queda positivo 6 también. Menos entre menos da más y 18 entre 3 es 6. Comprobémoslo. Al multiplicar este número
por este número, deberíamos de obtener este otro número. Vamos a ver si es cierto. Negativo por positivo es negativo y 3 por 6 es 18. Hemos comprobado entonces los dos ejercicios que estamos con la respuesta correcta. Muy bien, ahora vamos a hacerlo como aparece en el libro. Vean que el inciso A es el mismo ejemplo del inciso A que tengo acá abajo, pero estoy utilizando el mecanismo del libro. Entonces yo tengo positivo 18 entre positivo 3, eso va a ser igual, fíjense bien lo que hace el libro, más entre más, da más, pone entre paréntesis los dos números que tenemos, ¿no? Tanto el dividendo como el divisor. 18 entre 3 entre paréntesis, colocamos el signo más dentro de la respuesta y 18 entre 3 es positivo 6. Vean que ambos es lo mismo. Veamos ahora el segundo. Tenemos entonces negativo 18 entre negativo 3, que es el mismo ejemplo B que teníamos acá arriba. Ya sabemos entonces que negativo entre negativo, eso tiene que ser positivo. Veamos cómo nos queda. Nos queda de la siguiente forma. Entonces, positivo. ¿Por qué queda positivo acá? Porque ambos números que yo tengo acá eran negativos. Negativo entre negativo es positivo. Y dentro del paréntesis quedan solo los números. 18 entre 3. Y 18 entre 3, por tanto, la respuesta es positivo 6. Bien, ustedes pueden darse cuenta, es bien simple la operación de división. Veamos el siguiente ejemplo, el ejemplo 3.14. Observemos los ejemplos. Inciso A, positivo 18 entre negativo 3. Y el segundo es, el inciso B, negativo 18 entre positivo 3. Muy bien, ¿cómo son los signos? Son diferentes. Si son diferentes los signos, significa entonces que me tiene que quedar negativo. Positivo entre negativo tiene que ser negativo. Por tanto, aquí, empleando la primera forma que vimos en la diapositiva anterior, me queda negativo 6. ¿Por qué queda negativo 6? Porque positivo entre negativo es negativo y 18 entre 3 es menos 6. Podemos hacer la comprobación igual para ver si nos queda positivo 18. Miren, menos por menos da más y 3 por 6 es positivo 18. Estamos en la respuesta correcta. Veamos entonces el inciso B. Menos 18 entre más 3. Menos entre más, tiene que quedarme menos. Y en este caso, menos 6. ¿Por qué queda menos 6? Porque 18 entre 3 es 6 y menos entre más da menos. Por esa razón da negativo 6. Y la forma que lo emplea el libro, pues vean que es lo mismo. Pero ojo acá. Vean los signos. Positivo entre negativo, negativo. Miren que el negativo queda fuera del paréntesis. Entonces va a ser 18 entre 3 es negativo 6. Veamos el siguiente. Negativo entre positivo, eso me va a quedar negativo. Y 18 entre 3 me queda negativo 6. Bien, entonces hasta aquí hemos probado la ley de los signos para la división de números positivos y negativos. Bien, ahora, siguiendo con la temática en su libro, veamos el ejemplo 3.15. Y quiero que observemos lo siguiente. La ley de los signos no es el problema acá. El problema es que al hacer la división de 5, negativo 5 entre positivo 3, vean que sí, son dos números enteros, pero que el resultado, o sea, su cociente, no me va a quedar un número que es número entero. Cuando suceden estas cosas en matemáticas, entonces debemos de emplear lo que son las fracciones. Porque nosotros ya hemos visto, cuando yo les enseñé el tema de números racionales, ¿se acuerdan del Q? Bueno, entonces el Q eran los números racionales, es decir, las fracciones, ¿se acuerdan? Entonces, quiere decir que yo puedo expresar toda división como una fracción, y eso lo vimos en clase. Veamos cómo. Tenemos negativo 5 entre positivo 3. Ya sabemos que negativo entre positivo tiene que quedar negativo. Vean que me queda negativo 5 entre 3. Esto que está dentro del paréntesis, como su división no es un número entero, por tanto, vamos a pasarlo a una fracción, como sigue. Por tanto, me queda, miren dónde coloqué el menos, menos a la par de la rayita de la fracción, menos 5 sobre 3, es decir, menos 5 tercios. Quiere decir entonces que también las divisiones se pueden expresar como fracciones. Vuelvo a repetir, las divisiones se pueden expresar como fracciones. El libro también me muestra, ahí más abajito, es que el signo de la fracción solo puede quedar aquí. No.
También el signo yo lo puedo colocar en el número que está arriba, que se llama el numerador, o bien podría quedar abajo donde está el denominador. Como así. Entonces, de las tres formas es correcto. Si usted me pregunta a mí como profesor de matemáticas, lo ideal es escribirlo de esta forma. Siempre lo he dicho, ¿no? Aunque el libro me refiere a que estas dos formas también son correctas. ¿Ok? Si usted quiere colocar el signo a la par de la raíz de la fracción, excelente. Si lo quiere escribir en el numerador, bien. Y si lo quiere escribir en el denominador, también es válido. De hecho, en su libro, en la parte final, aparece esa aclaración, ¿cierto? Entonces, me aclara esa parte que si usted mira una fracción donde el negativo va en la parte de la raíz, quiere decir que eso es igual a tenerlo o bien en la parte de arriba en el numerador o en la parte del denominador. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque si yo aplico la ley de los signos de la división, menos entre positivo, eso me va a quedar negativo, igual acá. Positivo entre negativo, eso me va a quedar negativo. Entonces, por tanto, es válido, ¿no? Bien, siguiente. Ya para terminar la presentación de hoy, en la sección 4 aparece la conversión de fracciones a decimales. Ya vimos entonces que una fracción es una división realmente. Entonces el ejemplo 3.17 dice convierte en un número decimal. ¿Qué fracciones? 2/5 y menos 3/8. Vamos a ir por partes. Si ustedes se fijan en su libro, aquí aparece el inciso C, pero no voy a hacer el inciso C por cuestión del tiempo. Quisiera abreviar los tiempos de los videos para que usted no se me aburra tanto. Espero que no se me aburran ahí en casa. Entonces por eso lo estoy haciendo solo con A y B. Pero ustedes en casa me van a hacer el inciso C, aparte de las tareas que voy a dejar asignadas. Bien, entonces vamos primero a convertir esta fracción a un número decimal. Sabemos entonces, por definición de números racionales, que las fracciones son divisiones y al mismo tiempo también son números decimales. Hay algo que debemos de recordar. Y es que los números positivos, si ustedes se fijan en esta fracción, ni el 2 ni el 5 aparecen con el signo, ¿no? Quiere decir entonces, cuando usted mire un número que no tenga signo, no significa que no tiene signo. Significa que ese número, ¿cómo va a ser? Positivo. Por tanto, en esta fracción, tanto el 2 como el 5, ambos números son positivos. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, si yo en una fracción miro que no tiene el signo negativo, no significa que no tenga signo. Lo que estamos diciendo es que tanto el 2 como el 5 son positivos. Valga la aclaración. Y aquí aparece el recordatorio. Vamos entonces a la solución. Yo tengo acá la fracción de 2/5. Entonces vamos a recordar una parte que ya enseñé en clase, pero es muy indispensable en esta parte. El número de arriba se llama numerador. El número de abajo de la fracción se llama el denominador. En una fracción, cuando yo coloco esto en una división normal, como ustedes aprendieron en la escuela, el número que está abajo, que es el denominador, es el que va afuera de la división. En este caso, este es el divisor. Y el número que está acá arriba, que es el numerador, es el dividendo que va adentro. Eso también lo enseñé cuando mirábamos los números racionales. Bien, lo siguiente que hay que preguntarse es si en la división el dividendo es mayor que el divisor. Nos preguntamos, ¿es mayor? Evidentemente no. El 2 no es mayor que el 5. En este caso, entonces, ¿qué hacíamos en clase? Pues teníamos que colocar 0 punto y ¿qué agregábamos aquí en el dividendo? Un 0. Por fines didácticos, para explicar la clase, estoy colocando el 0 que voy agregando en color rojo, ¿ok? Pero el número que se me formó acá es 20, ¿ok? Volviendo a repetir entonces, voy a volver a los pasos. Como el número que tengo acá adentro es menor, colocamos en el cociente 0 punto y agregamos un 0 en el dividendo. Ahora voy a buscar un número en la tabla del 5 de tal forma que al multiplicarse por 5 obtenga un número pues exactamente 20 o que se aproxime 20. Evidentemente existe el número, ¿no? ¿Qué número es? Ya yo sé que lo saben en casa, es el 4. Y 5 por 4 es 20, que es el número que colocamos abajo. Tenemos que hacer una resta, ¿cierto? Tenemos la resta y el residuo, ¿cuánto nos dio? 0. Quiere decir entonces que 2/5 es igual a ¿cuánto en número decimal? Es igual a 0.4. Muy bien. Entonces aquí le dimos solución al primer ejercicio. Veamos qué pasa con el segundo. En el segundo, ahorita vamos a resolver este que tenemos por acá, menos 3/8. Colocando la fracción, menos 3/8. Recordando otra vez, el número que tenemos arriba se llama el numerador, el número que tenemos abajo se llama el denominador. Bien,
Entonces, vamos a hacer la división. Recordando otra vez, el denominador es el divisor, 8. 3, que es el numerador, es el dividendo. Pregunta para ustedes en casa. ¿3 es mayor que 8? La respuesta es no. Si no es mayor, colocamos 0 punto en el cociente, agregamos un 0 en el dividendo y buscamos un número multiplicado ahora en la tabla del 8 que se aproxime a 30. Entonces yo digo 8 por 1 es 8, 8 por 2 es 16, 8 por 3 es 24, 8 por 4 30, ya me pasé con el 4, quiere decir que tiene que ser el número 3. 8 por 3 es 24. Hacemos la resta y al restar 30 menos 24 obtenemos que eso es 6. ¿Ok? Como nosotros ya tenemos el punto decimal aquí agregado, ¿qué agregamos acá? Ya te acuerdas, ¿no? Otro 0. Vuelvo a repetir, los ceros que aparecen en rojo son los ceros que voy agregando a partir del punto decimal que tengo arriba, ¿no? En el cociente. Ahora busco un número en la tabla del 8 que se aproxime a 60. ¿Qué número sería ese? El 7. 8 por 7 es 56. Entonces, hacemos la resta, me queda 4. Como tenemos el punto en la parte de aquí, el cociente, agregamos otro 0. Bien, entonces ahora, ¿qué número multiplicado en la tabla del 8 se aproxima a 40 o es 40? El 5, ¿no? 5 por 8 es 40. Y al hacer la resta, ¿cuánto me queda? 0. Bien, quiere decir entonces, y aquí quiero hacer una aclaración. Fíjense bien, la fracción que yo tengo aquí como es negativa, ¿cierto? Por tanto, al colocar la respuesta, vean, menos 3 octavos va a ser igual a menos 0.375. O también se lee negativo 375 milésimas. Bien, espero que entonces que hasta ahorita tú hayas entendido muy bien la operación de división. Vean que solo estamos repasando operaciones elementales que aprendieron en la escuela. Bien, les agradezco entonces infinitamente por su atención con este video. Espero que lo puedan trabajar en casa. Las tareas yo se las voy a asignar vía WhatsApp. Yo les voy a decir qué sección del libro me van a ir trabajando hasta lo visto hasta ahorita en este video. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.